con la Historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cita con la Historia. Bienvenidos a un programa más y un programa especial porque con él empezamos una serie dedicada a la batalla de Lepanto, de la que se cumplen 450 años. Y como no parece que las administraciones públicas, el Estado, vaya a hacer nada para conmemorar semejante efemérides, pues aquí en Cita con la Historia hemos decidido dedicarle varios programas, con, como suele ser costumbre, expertos que nos ilustren sobre los temas de los que hablamos. Y hoy contamos con un verdadero experto, un catedrático de la Universidad Complutense, catedrático de Historia Moderna, Enrique Martínez Ruiz. Bien, bueno, encantado de tenerle aquí. Muy buenas tardes, don Enrique, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, encantado. Bueno, yo además cuando le dije a un amigo historiador, licenciado de la Complutense, que le íbamos a tener aquí, me dijo, dile que ha sido uno de los mejores profesores que he tenido. Será un buen amigo. Ha sido alumno suyo, o sea que no debió de ponerle mala nota. Y que es de los que, y yo he decidido invitarle por dos motivos. Primero, porque hace unos meses la Esfera de los Libros le publicó una biografía monumental de Felipe II, hombre, rey, mito, que empecé a leer este verano y la verdad no he podido acabarla porque además exige meditarla. Quiero decir que le trata a usted cantidad de asuntos que uno no pensaría, porque, por ejemplo, Felipe II como mecenas y coleccionista de arte, parece mentira, un señor tan siniestro que estaba todo el día quemando herejes, según nos cuentan. La fiesta también, la fiesta en el siglo XVI, la fiesta como difusora de mensajes, Felipe II y la fiesta, las devociones del rey. Muy poca gente sabe que en el monasterio del Escorial hay una colección enorme de relicarios que se exhiben 3 o 4 veces al año. Y el segundo motivo por el que pues quise invitarle es que asistí a una jornada muy buena del CEU, muy inteligente, a principios de julio, me parece que fue, en el que usted y otros 3 expertos hablaban de la batalla de Lepanto durante una mañana. Además, estaba muy bien estructurada, y así se lo dije a los organizadores, porque cada uno de los ponentes tenía asignado 20-25 minutos, con lo que no se cansaba. Se sabía cuándo se entraba y cuándo se salía, y luego se podía hablar un poco con los ponentes. Además, o sea que estuvo muy bien, y yo creo que, vamos a ver, que usted es, por supuesto, uno de los que más pueden saber de este tema. Como vamos, su biografía, pues usted es autor de más de 300 publicaciones especializadas. Es uno de los mayores expertos en España en historia militar e historia de las instituciones. Ha publicado una monumental obra de los soldados del rey, los ejércitos de la monarquía hispánica, en el editorial Actas, ¿no? Actas, sí. Más de 1000 páginas. También otro libro, El ejército del rey, los soldados españoles de la Ilustración. El anterior llegaba hasta 1700. Sí, este ya es la Ilustración. Lo continúa, sí. Esto ya es la continuación. Y luego otro libro sobre la circunnavegación de Magallanes y el Cano. Que aquí dice que por lo que sé es otro libro, sí, también. Son 3 volúmenes. 3 volúmenes. Sí que dio de sí ese viaje. Se tienen un título inicial común que es Desvelando Horizontes. Y tanto. Y luego pues está el primer tomo que está dedicado exclusivamente a lo que es el viaje. El segundo tomo yo lo llamo un libro instrumental, porque tiene una galería de personajes y luego una especie de léxico de lo que era la navegación a vela, los términos más o menos específicos y que pueden ser más comunes. Y el tercero, pues lo titulamos El arte de marear, y entonces son una serie de artículos de especialistas sobre las cuestiones más variadas de la navegación en aquella época, desde la cartografía hasta los instrumentos de navegación, tratados y demás. Bueno, que la cartografía era entonces una especie de secreto. Sí, claro. El secreto. El piloto mayor en la Casa de Contratación de las Indias, aparte de examinar a los
a los pilotos de las naves que querían ir a Indias, también tenía que hacer las cartas de navegación. Sí. Y no podía salir toda la carta de navegación. Se iban acumulando los conocimientos. El piloto mayor diseñaba la carta, la madre de todas las cartas. El padrón real. El padrón real, el documento más valioso de aquella época, podríamos decir. Y a partir de ahí, según a dónde iban los marinas, le daban el trocito. Sí. Estaba la cosa muy bien hecha, la verdad. Sí, efectivamente era así. Bueno, y luego usted pues ha sido profesor invitado en universidades extranjeras, pues la Paul Valéry de Montpellier, Coimbra de Portugal, qué bonita es esa una universidad. Y además tiene todavía unas tradiciones que son una delicia el vivirlas. Bueno, luego también pues ha estado en Buenos Aires, en la Universidad de Zacatecas en México, la Católica de Chile, Poznan en Polonia. Es todas estas ciudades como Lemberg o Leópolis que han estado cambiando, que muestran lo que ha sido la historia de Europa en el siglo XX, porque han sido pues alemanas, polacas, soviéticas, otra vez alemanas, polacas, tal, o Lemberg, Leópolis, Lvov, pues que ha sido austriaca, ucraniana, soviética, alemana de Berlín, otra vez, un desastre. Y todos ahí pasando tanques y bombardeos y destruyendo. Bueno, es usted también corresponsal de la Premio Nacional de Historia de España, Premio de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset, comendador de la Orden de la Estrella Polar. ¡Qué bonito, eh! Sí, hicimos hace unos años unos encuentros hispano-suecos y entonces el rey de Suecia pues me distinguió con la encomienda de la estrella polar, que es la tercera condecoración más importante que existe ahora en el mundo, es la quinta. ¿Así? Primero están las de la realeza, como por ejemplo la orden del Toisón, y luego pues está la de la quinta, creo que es la estrella polar. Uh-huh. Si alguna vez voy a Estocolmo y el rey sale en una barca por el río que va a desembocar, yo puedo ir con la mía detrás en el séquito real. Bueno, dan ganas de ir solo para alquilar la barca y ponerse detrás. Bueno, vamos a ver, es que si no nos va a comer el tiempo. El tiempo en la radio, la verdad, pasa mucho más deprisa de lo que creemos, sobre todo cuando estamos a gusto. He anunciado que vamos a hablar de Lepanto, pero aquí, con esta biografía de Felipe II, que contando las notas son 800, la bibliografía son 838 páginas, yo no me resisto a preguntar la opinión tuya sobre Felipe II, porque es uno de los personajes que forman parte de la leyenda negra española. O sea, ¿cómo se puede definir a Felipe II? ¿Era un belicista? ¿Era el demonio del mediodía? ¿Era el prudente? ¿Era lento? Bueno, la figura de Felipe II es que tiene muchas vertientes y depende de lo que queramos encontrar en ella. Se le ha tachado de ser el demonio del mediodía. Bueno, pues eso no deja de ser un calificativo que se deriva de la leyenda negra que el rey suscitó por ser el que dirigía la monarquía más poderosa del momento. Y esa posición hegemónica pues suscitó muchos enemigos. Pero yo creo que la figura de Felipe II, cuando se le conoce, no es el demonio del mediodía, porque efectivamente tuvo una política religiosa muy decidida, pero tan decidida como la de Calvino o la de Enrique VIII de Inglaterra. O Isabel I. O Isabel I. O sea, perdón por el inciso. O sea, su hermanastra, María I, que fue esposa de Felipe II, carga con la fama de ser la María sangrienta, la perseguidora de los protestantes, la intolerante, y resulta que después Isabel mata a muchos más católicos que María protestantes. Sí, por eso es que
la propaganda, digamos, la perdimos los españoles en los siglos XVI y XVII por ser la potencia hegemónica, por concitar una serie de enemigos muy, muy variados, porque se luchaba en el Mediterráneo, se luchaba en el norte de Europa, en Flandes, se luchaba en el Canal de la Mancha, se luchaba en el Atlántico, se trataba de neutralizar el Pacífico. Bueno, pues por todo esto se genera una especie de animadversión o de oposición que efectivamente hace que sobre el rey pues caigan una serie de adjetivos y se creen una serie de tópicos que no responden a la realidad. Yo, de todas formas, con ese libro no pretendo hacer una justificación de Felipe II. No, solo una comprensión. Exactamente. Yo lo que trato es de dar una serie de elementos y que el lector pues llegue a sus propias conclusiones. De todas formas, yo al principio le digo que me parecía una figura abismal, porque es que encontramos los dos extremos en la figura de Felipe II. En caso de, por ejemplo, de una ternura enorme, cuando habla con sus hijas y le comunica incluso cuando toman amberes y demás. Que despierta a la infanta Isabel Clara Eugenia. Exactamente. Y sin embargo, luego, pues, con el príncipe Carlos tiene no se entiende en gran medida por el desquiciamiento propio del príncipe Carlos, pero tomar algunas de las decisiones que tuvo que tomar con su hijo, pues dictan mucho de esa especie de comprensión, de ternura, de cariño que evidencia en muchas ocasiones hacia sus hijas, particularmente hacia la preferida, que era Isabel Clara Eugenia. Bueno, yo que no soy ningún experto, pues reconozco que cuando iba leyendo biografías, trabajos sobre Felipe II y su vida, a mí me llamaba mucho la atención, por un lado, el cariño que tenía, no solo a sus hijas, sino en el caso de Isabel de Valois, que es su tercera esposa, el amor que le tenía a ella y cómo siente su muerte en un mal parto y cómo también por deber él mismo, al poco de morir la reina, tiene que buscar una cuarta esposa, que no tenía ninguna gana, pero tenía que dar un heredero a la monarquía. Que no había un heredero, efectivamente. Un heredero varón. Porque además la pobre Micaela, la segunda hermana, la hermana de Isabel Clara Eugenia, muere un año antes que Felipe II, también de un mal parto, que eso era frecuentísimo en aquella época. Y yo diría que era más frecuente en los palacios reales que en las chozas, con tanto médico que había ahí. Y posiblemente también porque la inmunidad era mayor en esos niveles populares. Sí, porque estabas todo el día mezclado con animales y tratando con todo tipo de parásitos y demás, mientras que en los palacios pues el ambiente era más limpio, más puro, y también la abundancia de los médicos pues, buscaban una especie de higiene privada y ambiental que no se tenía en otros ámbitos. Y además la muerte no entendía entonces no había de clase social. Exactamente. Sí. La mortalidad infantil en la época era altísima. Bueno, Felipe tiene 4 mujeres, sobrevive a las 4, tiene 8 hijos y solo le sobreviven 2. Sí. Y era el amo del mundo. Oye, otro elemento que me asombra mucho de Felipe II y que usted trata aquí en su biografía es su condición de mecenas y de coleccionista de arte. O sea, parece mentira, o sea, es que no casa con la leyenda negra, que un señor tan enfadado todo el día, vestido de negro, que era por otros motivos y tal, o sea, le gustase tantísimo el arte y tuviese a su vez que eso es lo que define a un verdadero coleccionista, un verdadero enamorado del arte, tuviese sus pintores favoritos, como el Bosco. Bueno, yo creo que él no estaba enfadado todo el día, como se dice. El que vistiera de negro no significaba que fuera un personaje siniestro, ni muchísimo menos. Tenemos que tener una composición del lugar y pensar lo que pudo significar la muerte en la vida del rey. Porque es que desde 1568, en que muere el primogénito, en la vida del rey se van encadenando las desgracias, muertes, ¿no? Y entonces, pues,
para una persona que pierde el heredero y que trata de conseguir otro heredero y que ve cómo la descendencia se le va frustrando, pues tuvo que ser bastante traumático. Y, sin embargo, la formación religiosa, el sentido religioso que tenía Felipe II, pues hizo que eso, mal que bien, lo sobrellevara, pero tuvo que traducirse de alguna manera en su manera de ser y se avejentó prematuramente, entre otras cosas también por las enfermedades. Ahora bien, cuando él hizo el viaje, el felicísimo viaje que le prepara su padre para presentarlo en Europa, ahí a Felipe II el mundo se le abre y se encuentra con que hay otro mundo muy diferente de la Castilla que él había vivido en la infancia y en esa primera juventud. Entonces pasa por Italia, donde descubre la arquitectura renacentista, pasa por Alemania, llega a los Países Bajos, va descubriendo los jardines, los zoológicos, las galerías abiertas a la naturaleza, y además encuentra las primeras colecciones de arte, que están vinculadas también a su familia, a su tía concretamente. Muchos de los cuadros de su tía luego pasaron a ser de su propiedad, y él los pone en la galería de retratos que tiene en el Alcázar, que es espectacular. Y luego está el Escorial, que él va a decorar con un sentimiento exquisito y exclusivista. No va a admitir allí cosas que a él no le parezcan que apropiadas para tal y como entendía que debía ser el Escorial, y como él entendía que tenía que decorar el monumento más importante hasta ese momento salvando la Basílica de San Pedro en Roma, pero era uno de los monumentos claves en la cristiandad europea. Y ahí, pues sí, él muestra un enorme cuidado, sí, atención, y vamos hoy darse una vuelta por el Escorial, ver unas obras increíbles, desde luego. Y ya para acabar, porque tenemos que hablar de Lepanto, una curiosidad. Carlos V, cuando llega al Imperio, él al principio se plantea dividir su corona entre dos, al hijo, a Felipe, al heredero del mundo, como le llaman, la corona, vamos a decir, España, las Indias e Italia, y a su hermano Fernando los estados de la Casa de Austria y el Imperio. Sin embargo, hay un momento en el que es al contrario. Carlos quiere romper ese acuerdo y dárselo todo, incluida la corona imperial, a Felipe. Y entonces ahí se produce un choque entre los dos hermanos, que intervienen una hermana, creo que es Margarita, para sosegarlos y ponerlos de acuerdo. ¿Por qué no hereda Felipe también la corona imperial? Porque el viaje de presentación, que usted ha mencionado, el viaje felicísimo, es precisamente para ir preparando a Felipe, presentárselo a todos sus súbditos alemanes, flamencos, valones. Bueno, eso puede ser susceptible de bastantes interpretaciones. Yo tengo una visión de Carlos V que no responde a esa especie de figura simpática, amable, que le cae a todo el mundo bien, que es un gobernante extraordinario. Yo no veo a Carlos V así, ni mucho menos. Carlos V fue ante todo el emperador, y la política que afrontó la dejó inconclusa en todos los sentidos. Por ejemplo, no acabó de entender lo que estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico, a pesar de que Hernán Cortés le había conquistado el imperio azteca, y cuando lo vio en Toledo, que Cortés se hacía muy ostensible a la vista, preguntó que quién era ese. Y entonces Cortés se le acercó y le dijo: yo soy la persona que le ha dado más territorios que sus abuelos. Uh-huh. Bueno, pues no acabó de entender bien lo que ocurría al otro lado del Mediterráneo, porque él se sentía ante todo emperador. Contra Francia no pudo derrotarla,
ni incorporarla a lo que era el dispositivo imperial que quería de un solo rebaño de un solo pastor para la cristiandad. A los herejes alemanes tampoco los venció, tuvo que pactar con ellos en la paz de Augsburgo en 1555. A los turcos, pues tuvo un gran éxito en Túnez, pero un gran fracaso en Argel. Y la gran empresa militar del reinado contra los turcos, que fue el asedio y la defensa de Viena, ahí no estuvo presente Carlos V. Fueron sus generales alemanes los que ahí aguantaron el embate de Solimán el Magnífico. Entonces, si uno hace el balance de esa política, dice, bueno, ¿dónde están los éxitos del emperador? ¿Dónde están esos grandes resultados que pueden catalogarlo como uno de los grandes gobernantes del momento? Evidentemente fue una gran figura en el siglo XVI, eso no se puede cuestionar, y en la primera mitad la figura más importante de la religión de Europa y de la religión cristiana. Pero cuando llega el momento de tener que tomar algunas decisiones de gobierno, a su hermano le va a dar un protagonismo y una participación en la política que además lo vincula a la parte, digamos, alemana del imperio, hasta el punto de que lo hace rey de romanos, que es prácticamente el primer paso hacia la corona imperial. Y cuando trata de que su hijo sea el heredero universal de todos sus territorios, la propia familia se le subleva. Fernando, su hijo, que luego le sucedería en el imperio, su tía, la misma Margarita, que la había, en cierto modo, educado, todos están en contra de que la sucesión sea exclusivamente a favor de Felipe. Y quieren que la sucesión se divida. Entonces, ni siquiera en eso el emperador pudo conseguir que su hijo lo heredara, como era habitual que estaba ocurriendo en todas las familias, que el heredero lo heredara todo. En este caso, pues no. Es lo que le benefició a Carlos, que lo heredara todo. Claro. Hubo un momento también que, sobre todo con las comunidades en Castilla, que se llegó a plantear la división de la herencia entre Carlos y Fernando, porque Fernando había nacido en Castilla, había sido educado a la castellana. Sí, además parece incluso que Fernando el Católico había decidido que la herencia, por lo menos la castellana, fuera para Fernando, pero parece que Cisneros, el cardenal Cisneros, le convenció de que eso no respondía a derecho y que eso era una ilegalidad, y entonces se mantuvo el testamento así. De todas formas, cuando volvió el cano del viaje de la primera vuelta al mundo, para comunicar la noticia a Europa, Carlos V le dio una especie de manuscrito a su hermano Fernando y lo pasó por toda Alemania para quitarlo de aquí, donde habían estado las comunidades, y no quería que aquí hubiera ningún otro problema que pudiera cuestionar su posición en el trono. Y Fernando prácticamente ya no volvió a España, ya se quedó en Europa. Bien, otra pregunta para acabar muy rápido. ¿Monarquía católica, monarquía hispánica, monarquía española? ¿Cuál sería la manera de definir al rey de España en aquella época, lo Corona? A mí el término que más me gusta es monarquía hispánica, porque es, yo creo, la denominación más general que engloba todos los territorios que van a depender de Madrid, incluso cuando Portugal se incorpora al imperio de Felipe II. Porque aquí en la península está la antigua Hispania romana, en donde estaban incluidos todos los que vivían en la península. Entonces, yo creo que lo de monarquía hispánica es el término que mejor la define. Los territorios que se incorporan en América son de los reinos hispanos, portugueses y españoles, y creo que es el término más preciso. Lo de monarquía católica también se utiliza mucho, pero es que Francia, por ejemplo, también era una monarquía católica, y entonces no tiene ese término, para mí no tiene
la definición que lo de monarquía hispánica. Pero en fin, los gustos son como los colores. Pues en tu libro hablas de que la monarquía hispánica tenía una estrategia defensiva, no ofensiva. Es decir, Felipe no quiere expandir sus reinos, sino conservarlos. ¿Es así? Sí. Llama mucho la atención, la verdad. Sí, porque el retrato que se nos ha pintado es el contrario. Claro, efectivamente. Pero para mí está claro que es una política claramente defensiva. No hay guerras de conquista en ningún momento. Felipe II trata de defender sus territorios allá donde existen. La sublevación de Flandes, en definitiva, es el enfrentamiento de unos súbditos que se sublevan contra su señor natural, y su señor natural quiere volverlos a la obediencia. Sí. En el caso de Portugal, va a actuar en defensa de sus derechos, porque era el candidato al trono portugués que tenía mejores derechos para ocuparlo. En América está defendiendo los territorios que han ido conquistando contra unas tribus paganas, gentiles, y además, a pesar de todo lo que han dicho en contra, pues hay ahí una dimensión civilizadora y evangelizadora que no se pondera adecuadamente. En el Mediterráneo está tratando de defender las comunicaciones, tanto comerciales como administrativas, y las costas, de la protección de una piratería que está permanentemente atacando no solamente las posesiones españolas, sino también las francesas, todas las posesiones cristianas, por decirlo de una manera simple. Entonces, yo no veo la agresión en ningún sitio. No se plantea en ningún momento una guerra contra Francia para conquistarle unos determinados territorios, ni muchísimo menos. Por eso, cuando se habla de la política belicista de la monarquía hispánica, pues yo esa visión evidentemente no la comparto. Bueno, a Felipe le llega a proponer un jesuita la conquista de China y dice, miren, no. Sí, no, efectivamente. Más no. Efectivamente. Y además hubo unos enfrentamientos con los japoneses, que los samuráis contra los tercios. Y era por la misma cuestión, la defensa de las Filipinas. Porque en la defensa de las Filipinas se plantearon ataques de tres frentes distintos. Los chinos, los ingleses, que eran los que algunas veces se sublevaban porque vivían allí. La piratería mahometana, la japonesa, y contra esos pues había que organizar unas armadas que no eran tan consistentes como las que había en Europa, pero sí había que organizar unos recursos defensivos. Y lo de China, pero no, eso fue. Los jesuitas sí tenían muchas ganas de expandirse por Japón y por China, pero no daba para más. El imperio no daba para más. Bueno, entonces sí que importaba que un monarca defendiese a sus súbditos, era su legitimidad. Sí. Si un monarca no defendía, pues claro, no podía quejarse de que sus súbditos luego se ofreciesen o le pidiesen protección a otro soberano. Eso es lo que pasa en el Mediterráneo. Los turcos están expandiéndose pues prácticamente desde principios del siglo XVI. Bueno, ya importó mucho en 1481 la conquista de Otranto por los turcos, que hicieron una escabechina. Los mártires de Otranto se retiraron, y que eso precede a la conquista de Granada por los reyes católicos, porque fue en 1481 y las operaciones de conquista empiezan al año siguiente. Entonces, por eso también el cardenal Cisneros conquista Orán. Por eso lo que has mencionado de las campañas de Carlos V en Túnez, que es afortunada, y en Argelia, que es una derrota, pero los turcos siguen, tanto como tales, como otomanos, como a través de esos piratas berberiscos que estaban sujetos a la soberanía del sultán, siquiera nominal. Pero claro, en los años 60 pues se cae Chipre.
que era colonia veneciana. También son expulsados los caballeros de Malta, los caballeros de San Juan de la isla de Rodas, y el emperador les da la isla de Malta, que es atacada en 1565, y ahí hay una victoria sorprendente de los caballeros contra todo pronóstico. O sea, que es que los turcos estaban expandiéndose. Sí. Y menuda expansionera, eran estos, y los piratas desembarcaban en las costas y podían arramblar con todos los habitantes de un pueblecito y llevárselos a Argel. Uh-huh. Y ahí esclavizarlos. Vamos a ver, es que en la amenaza turca sobre la cristiandad es una especie de tenaza. Hay uno de los brazos de esa tenaza, es terrestre, que es el que desde la caída de Constantinopla va a llegar hasta Viena y va a conquistar casi toda Hungría, y la otra es, digamos que es anfibia, porque se desarrolla tanto por tierra como por mar, que es la que tiene lugar en el ámbito mediterráneo. Okay. Entonces, los turcos están convirtiéndose en la gran potencia naval del Mediterráneo. El Mediterráneo oriental prácticamente está en sus manos y Venecia está en una constante retirada. Pero es que además en el norte de África están llevando a cabo una expansión de protectorado de toda esa serie de pequeñas células políticas con una independencia más o menos manifiesta y que tienen su razón de ser en el ataque a los cristianos, tanto en el mar como en las costas europeas. Yo a eso lo llamo el frente mediterráneo de la política de Felipe II. Es un frente que tiene algunos elementos muy llamativos, son como chispazos que llaman la atención. Uno, por ejemplo, es Malta, que es el primero, en donde la liberación de Malta pues se produjo en un momento clave por la flota española que envía el virrey de Sicilia. Si no, posiblemente habría caído porque estaban al límite los caballeros de San Juan. Y después tiene lugar la sublevación de los moriscos aquí en la península, en el antiguo reino de Granada, que también exige una intervención militar, una guerra dura en las Alpujarras, porque es una geografía muy complicada la de esa zona de la península. Y provoca pues la dispersión de los moriscos una vez que son derrotados por los territorios de la corona de Castilla, de forma que el núcleo principal en Castilla de los moriscos después de la guerra de la sublevación de la Alpujarra se sitúa entre Sevilla, Murcia y Toledo. Digamos que ese triángulo es el que agrupa la mayor parte de los moriscos que son deportados del reino de Granada. Y luego tiene lugar el gran acontecimiento naval, que es la batalla de Lepanto, que es, digamos, la última batalla naval medieval, uh-huh, que es la última vez que se guerrea en el Mediterráneo a ese nivel y con esa entidad en una batalla naval. A partir de entonces, y como consecuencia de la mayor importancia que va adquiriendo el Atlántico, la guerra naval va a tener otra va a ser distinta. Así, en la Edad Media y en Lepanto, lo que se hace es una especie de gran plataforma flotante una vez que se han aproximado las dos escuadras. Y se lucha encima de las cubiertas de las galeras, como si se estuviera combatiendo en tierra, y a partir de 1588, cuando se produce la Gran Armada, pues ahí ya las flotas van a luchar a distancia, va a ser una especie de cañoneo en donde el abordaje ya no se busca, se procura eliminar al enemigo destrozándolo con los cañones antes de abordarlo. Uh-huh. Bueno, entonces estamos en los años 60 de Felipe II, ya como rey. La abdicación de su padre se produce en 1556. Felipe está unos años más en los Países Bajos, se ha casado con María de Inglaterra antes de ser rey de España.
y en 1558-59 es cuando vuelve a España. En el 59. Y no vuelve a salir de España. Viaja por la península, va, por ejemplo, a Lisboa a ser proclamado, pero no vuelve a salir de España. Es algo que le echan luego en cara algunos, sobre todo sus enemigos como Antonio Pérez y Guillermo de Orange, como si el rey tuviese que ir a sus caprichos. El mismo príncipe Carlos escribió ese libro, Los grandes viajes del rey mi padre, y los grandes viajes que describe son Madrid-Aranjuez, o Madrid-Toledo, o Madrid-Segovia, vamos, en fin, los viajes propios de lo que era el movimiento de la corte. Bueno, también hay que tener en cuenta que es que ya se acaban esos reyes medievales que se movían por sus reinos, porque sí, la corte es descomunal. Pero el príncipe Carlos lo escribe como una especie de crítica jocosa hacia su padre. ¿No? El pobrecito estaba un poquitín mal de la cabeza. Y además, claro, que tampoco Isabel de Inglaterra se dedica a viajar por su pequeño reino. Y lo mismo los Valois franceses. No, sí, se mueven efectivamente por los sitios reales, por aquellas posesiones que forman parte del patrimonio real en los distintos reinos y que son, pues eso, unos palacios como pueden ser los que Balsiaín, Aranjuez, en fin. Y en el caso pues de Francia, pues son esos castillos de Loira que Francisco I hace uno con verdadero mimo, como Chambord, y en el caso de Inglaterra, pues bueno, por ahí básicamente es Londres el principal. Bueno, es que Isabel no tenía el trono muy seguro, claro, que es otra cosa que no se sabe, pero se enfrenta a muchísimas conspiraciones, alguna azuzada por el embajador español de Felipe II, Bernardino de Mendoza. Un personaje fascinante. Sí, merecería una película, pero de las de verdad, no de las que hace el cine español. Pero has mencionado a Francisco. ¿Los turcos habrían sido tan peligrosos para la cristiandad si no hubiesen tenido el apoyo de ciertos cristianos como Francisco? Yo creo que la alianza francesa no intervino realmente en la dinámica de la expansión turca. Fue, evidentemente, una alianza que benefició a las dos partes, pero yo creo que la dinámica turca hubiera continuado aunque no se hubiera producido esa alianza. ¿Por qué se produjo esa alianza? Pues porque es que las herencias que recibió Carlos V rodearon por completo a Francia. Era lo que se llamó la política del dogal, el cerco a Francia. Francisco estaba perdiendo todas las guerras con el emperador. No conseguía los éxitos ni territoriales ni políticos que pretendía. Entonces, lo que hizo fue abrirle, o tratar de abrirle, un frente al otro lado del imperio, como una maniobra de distracción. Por eso también buscó la aproximación a Polonia, que ahí no hubo no tuvo ninguna consecuencia, y buscó efectivamente la alianza con los turcos, que ya estaban a las puertas de Viena, habían fracasado en Viena. Entonces, bueno, pues fue una alianza de circunstancias, pero yo insisto, creo que en el caso de los turcos, la alianza francesa no supuso así una. Bueno, o sea que los turcos estaban expandiendo porque está dentro de su condición de imperio y de su fe religiosa, la yihad, y eso había que pararlo de alguna manera porque no querían detenerse. No sé si algún califa o creo que alguno de estos piratas berberiscos había dicho que iba a arrasar el Vaticano. Bueno, la conquista de Roma. Era el objetivo. El objetivo del Islam, el acabar con lo que era el símbolo de la cristiandad. Pero bueno, eso se puede considerar una especie de brindis al sol, porque eso era irrealizable. Vamos, que había piratería y ataques constantes, no solo en lo que es el Mediterráneo abierto, sino también que es que estos piratas berberiscos, a mí me sorprendió mucho cuando lo supe, llegaban hasta Terranova para hacer capturas no de bacalao,
Sí. sino de otro tipo de pescado. Querían carne humana para sus esclavos, para sus mercados de esclavos, también para sus harenes, y no siempre querían mujeres, también hay que decirlo, pero que llegaban hasta allí, hasta Terranova, por supuesto, hasta en Irlanda. Hubo un intento de ataque a principios del siglo XVII en un pueblecito gallego, en el monasterio de Oya, que fue rechazado por los monjes a cañonazos. Era una piratería muy fuerte, muy cruel, y en ese momento, volviendo a Felipe II, en los años 60 ya se encuentra en la península. Como has dicho, surge el problema de Flandes y también el de los moriscos. ¿Tuvieron apoyo de los turcos los sublevados moriscos? Sí, hubo desde el comienzo de la sublevación se enviaron emisarios al norte de África, a Argel y a Marruecos, y también se establecieron contactos con Turquía porque a cambio de ayuda ofrecían la sumisión a Turquía si conseguían derrotar a los cristianos. Y de hecho el asesinato de Abengoa y la manera en que evolucionó la sublevación en los momentos finales, pues se produjo con el apoyo de oficiales turcos que estaban entre las huestes de los moriscos, pero tampoco era una ayuda que pudiera haber cambiado el signo de la guerra. Era muy difícil que pudieran mantenerse cuando realmente no tenían ni siquiera un puerto importante que les permitiera ser la cabeza de puente por donde recibir ayuda masiva y demás. No la tenía. Es más, incluso cuando se conquista Frigiliana, pues prácticamente toda la costa malagueña quedó prácticamente en poder de los cristianos y imposibilitaron que allí se pudiera producir un desembarco turco o norteafricano de entidad. O sea que hubo asesores, sí, como estos que mandaba Estados Unidos a Vietnam. Efectivamente, asesores y además algunos contingentes, no muy numerosos, pero sí varios centenares de hombres que lucharon. Bueno, también Felipe mandó asesores y tropas a Irlanda para ayudar a los católicos frente a Inglaterra. Lo mismo hacía Isabel en Flandes. O sea, era una táctica como de abeja, de pinchazos al enemigo. Claro, desplazar en aquellos tiempos una flota poderosa que pudiese desembarcar y hacerse con un territorio y llegar hasta la capital y derrocar al monarca enemigo, pues era muy difícil y muy costoso. Entre otras cosas, es que en aquellos años las únicas cortes, y desde Felipe II, la única corte que estaba en condiciones de armar una flota y habituallarla para una empresa de entidad y de largo alcance, era únicamente la monarquía española, por las flotas de Indias, porque es que había una práctica casi anual de organizar una flota de 20 y tantos, 30 y tantos y a veces hasta 100 navíos que se enviaban a América perfectamente pertrechados de armamento, soldados y sobre todo de mercancías, y luego tenían que volver. Entonces, la Gran Armada, que lo del fracaso, pues bueno, el fracaso tal vez estuvo en que no pudo recoger al ejército de Alejandro Farnesio, pero la Gran Armada estaba perfectamente pertrechada, cosa que no pasó luego con lo que se llama la contraarmada inglesa, que cuando Drake trata de llevar a cabo su expedición, pues claro, el habituallamiento y la organización de la flota es un desastre. Que no estaban acostumbrados los Exactamente, ingleses. No tenían costumbre de organizar y de habituallar una flota de esa entidad. Sí lo podían hacer con armadas de 4 o 5 o 6 barcos, porque además, como luego en tierra atacaban y se podían habituallar y tal, pues bueno, pues la cosa era, digamos, llevadera o pasajera.
Pero claro, cuando se moviliza una fuerza de 280 navíos que eran los que mandaban los ingleses contra las posesiones españolas después de la Gran Armada, porque trataban de acabar con los barcos supervivientes, y con algo así como unos 25 o 30.000 hombres, pues claro, es que eso o tienes práctica o si no, no puedes habituallarlo en condiciones. Por eso, en cuanto la Armada inglesa empieza a navegar, unos barcos con 10.000 hombres se vuelven y no quieren saber nada de la expedición y desertan de enseguida. Bueno, yo quisiera dedicar un programa a la contraarmada de Drake, porque también es acabar con esa trola de la capacidad de navegación de los ingleses. Es que los ingleses hasta finales del 17, incluso entrado el 18, como potencia naval, son muy poquita cosa. Drake tiene como misión ir a Santander y acabar con los restos de la Armada, y él decide por sus santas narices que no va a ir a Santander, sino que va a ir primero a La Coruña, donde le zumban. Ahí está María Pita, y luego va a Lisboa. Primero entra en el Cantábrico, y al enterarse de que en Santander había 50 barcos de los que habían vuelto de la Armada, dijo, no, esto no es para mí. Eso es, entonces, no sea que me zumben. Entonces, como en esa armada, en esa contraarmada, había financiadores privados, entre ellos holandeses. Que eso era muy frecuente, también pues hay que decirlo. Porque, las monarquías no tenían la capacidad económica, ni la monarquía española, de mantener una flota inmensa de manera permanente, con lo que se alquilaban los buques y las tripulaciones a mercaderes, comerciantes, incluso a corsarios. De ahí viene el corso. Efectivamente, en el caso de esta contraarmada, pues había un contingente bastante importante de barcos holandeses. Y cuando vieron que la flota española que había en Santander, eran 50 y tantos barcos, no estaba destrozada. No, en absoluto. Pues entonces fueron a ver dónde podemos encontrar una ciudad que pueda dar un botín y que no esté muy protegida. Y entonces fue cuando fueron contra La Coruña y se llevaron un soberano revés. Y entonces pensaron en Lisboa, donde se llevaron otro soberano revés. Y luego pensaron en las Azores, donde se llevaron otro soberano revés. Y muchas veces, en muchos de los intervalos de unas operaciones y otras, había barcos ingleses que desertaban. Sí. Y la indisciplina de los soldados pues fue bastante grande. En Lisboa lo único que consiguieron fue saquear algunos almacenes que estaban cerca de la orilla, y se llevaron un montón de ropas y de cosas. Unas ropas que estaban contaminadas, que por eso estaban allí, porque habían vuelto de la gran armada, y al ver que algunos de los hombres que venían estaban enfermos, pues lo que hicieron fue coger todas esas ropas y almacenarlas y quitarlas de medio, que fueron las que se llevaron los ingleses, que por eso es por lo que luego en las tripulaciones inglesas aparecieron las enfermedades, porque se contaminaron con esa ropa. Entonces fue como operación logística y táctica, fue un auténtico desastre. Bueno, entonces tenemos la estrategia del Atlántico y del Mediterráneo. Nos quedan unos 15 minutos para acabar este primer programa sobre Lepanto. Y parece que Felipe II se va a centrar en la estrategia atlántica, o sea, los convoyes de Indias, la rebelión de los flamencos, las peticiones de ayuda de los católicos irlandeses, Francia, los corsarios franceses, y sin embargo hace un paréntesis y vuelca toda la fuerza de la monarquía en esos años en el Mediterráneo central, a petición del Papa, que es lo que está viendo. Es el Papa el que monta la Liga Santa, Pío V. Está pidiendo, sí, que se haga algo. Sí. Que se haga algo. Y en esta liga, oh sorpresa, entran los venecianos, que por una vez juegan en equipo. Sí, pero que estaban amenazados en Chipre. Porque les habían pegado. Y entonces necesitaban resarcirse de alguna forma. Vamos a ver, yo creo que la política de Felipe II efectivamente se organiza, o se puede organizar, podemos organizarla en dos ejes, el eje mediterráneo y el eje atlántico. El primero que se plantea es el eje mediterráneo. Uh-huh. Porque es que
en 1565, hay un momento favorable en donde a Felipe II, sus consejeros, le dicen que efectivamente que está en condiciones de hacer la guerra en el Mediterráneo. Y parece que hay una especie de clamor de que porque su rey se hiciera señor del mar. Entonces, por eso se plantea la ayuda a Malta. Brodel, que estudia magníficamente la época, dice que fue una prueba de fuego, en el sentido de que iba a decidirse o a ponderarse las fuerzas que podían ponerse sobre el tablero en el Mediterráneo. Y efectivamente esa prueba se resolvió a favor de Felipe II, y luego la presión pontificia y el que los caballeros de Malta hubieran recuperado la capacidad de acción en el Mediterráneo al verse libres de esa amenaza, porque los malteses eran tan piratas como los berberiscos. No daban tregua a la navegación berberisca y a la navegación turca, y atacaban tierra, las zonas de tierra, como los berberiscos atacaban las zonas de tierra cristiana. Entonces, en ese ambiente, y temiendo además que la fuerza turca fuera a más, porque la flota turca ya empezaba ya era considerable, tenía prácticamente la misma capacidad que las distintas flotas de galeras que tenía la monarquía, la de Castilla, la de Nápoles, la de Sicilia. Entonces, a Felipe II le convenció la situación y decidió plantear esa acción en el Mediterráneo. A partir de Lepanto, la acción en el Mediterráneo, digamos que está controlada. Los turcos no van a ir a más, aunque se rearman. El que la Santa Liga no continuara su actividad le permite a los turcos recuperarse y rearmarse, pero se hacen unas treguas, y entonces digamos que el Mediterráneo entra en un impasse de calma o por lo menos de intensidad controlada. Y es cuando estalla el eje atlántico con la sublevación de Flandes, que también en 1568 ya se plantea una guerra abierta en donde el duque de Alba va a tratar de controlar a los sublevados. Es muy curioso este libro, que yo creo que es magnífico. Yo se lo recomiendo a todos nuestros oyentes, el discurso de mi vida, de Alonso de Contreras. Sí. Que además es muy divertido. Y él cuenta, él llega caballero de la Orden de Malta, y también llega hasta América. Lo envían una vez de misión a América a combatir a un pirata, a Walter Raleigh. Pero cuando él está en el Mediterráneo, en Malta, y también pasa a Italia, él cuenta que se dedican a hacer el corso. Sí, sí. O sea, que es que, como decías, es que los malteses también zumbaban. Sí, sí. O sea, que el Mediterráneo era un mar muy peligroso. Claro, porque es que además todavía mantenía una cierta intensidad comercial. Y además había algunas comunicaciones que eran muy necesarias a la monarquía hispánica, por supuesto. Pero es que para Venecia igual. Los genoveses también estaban permanentemente amenazados por una actividad islámica que eso le hizo que Génova entrara con una gran facilidad en lo que puede ser la órbita hispánica en el Mediterráneo, así como la que estuvo siempre fuera del dispositivo español en el Mediterráneo fue Venecia. Génova siempre estuvo dentro de lo que eran los intereses españoles y la alianza con España, ¿no? Entonces, sabemos que las galeras eran el buque más usado en el Mediterráneo, sobre todo como buque militar, como buque de combate. ¿Cuál era la distribución naval de España en aquella época? O sea, tenía flota de galeras en la península, pero también las tenía en Italia. Sí, efectivamente. Yo soy un profundo admirador de la galera. Creo además que la civilización occidental tiene con la galera una deuda impagable. Es el barco que más ha hecho
por la civilización occidental. Empezó a utilizarse en el siglo VI antes de Cristo y luego en el siglo XVIII todavía había galeras en activo. Entonces, la monarquía hispánica tenía una serie de escuadras de galeras en el Mediterráneo en los puntos que eran más estratégicos y más necesarios para su defensa. Porque en el caso de Italia, por ejemplo, se planteaba una defensa doble, la terrestre, con los tercios que estaban de guarnición, y la naval, que eran las galeras. Había escuadras en Sicilia, las había en Nápoles, por supuesto también las había en Milán, aunque aquí la fuerza fundamental era terrestre y estaban en las costas españolas. ¿En Cartagena? Claro. Uh-huh. Entonces, o sea que la monarquía disponía de una flota de galeras que, claro, luego puso al servicio de esta Liga Santa. Sí. O sea, ¿cómo se organiza la Liga Santa? Nos quedan 2 minutitos para que nos expliques un poquitín de esa Liga Santa. ¿Cómo consigue convencer Pío V, sobre todo a los venecianos, para que se unan? Bueno, el problema fundamental estuvo en la financiación. ¿Cómo se iba a financiar esa fuerza que se iba a hacer? Entonces, Felipe II decidió asumir su tercio y prácticamente el tercio completo del pontificado, y Venecia aportó el otro tercio. Y se planteaba dónde actuar, porque no había al principio una unidad clara de objetivo, hasta que por la presión turca en Chipre y por la propia situación de la monarquía en el centro del Mediterráneo, en las posesiones italianas, se decidió que había que atacar en esa zona y buscar además a la escuadra turca. Pues fueron algo así como unas 270 y tantas naves por cada lado, por cada bando, así que el choque en Lepanto pues fue brutal por la cantidad de naves que chocaron en aquellas aguas. Bueno, o sea, unas 600 naves, y en cada nave marinos, soldados y galeotes. Sí. O sea que podía haber, ¿cuánto? ¿200, 300 personas por nave? Sí, en torno a unas 350. O sea, 600 por 300, menudos numeritos salen. Salen, y además algunas de las naves pudieron escapar, sí. Porque, claro, estaban encajonadas y algunas pudieron escapar. De esto hablaremos en los siguientes programas, y ya tenemos que despedir en el que se nos ha presentado por parte de Enrique Martínez Ruiz la descripción de la situación en el Mediterráneo y la situación a la que se enfrenta España en los años previos a la batalla de Lepanto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, queridos oyentes, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.